Shabbat Shalom, amados hermanos. Qué lindo, qué bueno es poder llegar a este momento de la semana. Qué bueno poder estar finalmente descansando en los brazos del Eterno, en este día que Él apartó, que Él envió a que nos detengamos, ¿sí? A que podamos realmente durante 6 días hacer la obra de nuestras manos y el séptimo día, Shabbat, detenerse, reposar. Quien les habla, Marcos Vidal, y obviamente ya saben que este es el Ministerio Oídos para Oír, el cual estoy muy contento, muy feliz de que sigamos teniendo el fundamento de no movernos de aquella emuná que se nos ha concedido. Justamente de eso quería hablar con ustedes. En este último tiempo eh, hay doctrinas que se están moviendo, que se están desprendiendo de la fe original, ¿sí? De la emuná original. Hay doctrinas que han tomado eh, diferentes caminos, ¿sí? Empezando o habiendo empezado entre nosotros, pero que ahora ya no son más de entre nosotros. Y ojo, no me estoy refiriendo a que hayan abandonado las raíces hebreas. No me estoy refiriendo a eh, al haber abandonado una doctrina o una iglesia, no, para nada. Me estoy refiriendo justamente a aquellos que se han dejado desplazar, que se han dejado convencer y se han movido de su forma de pensar. ¿Sí? Esto es lo que le dice justamente eh, Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, les advierte, les dice que que nadie los mueva fácilmente de su manera de pensar. Bueno, está ocurriendo justamente lo contrario y hay mucho movimiento que se están dejando mover, que se están dejando llevar, que están yendo detrás de aquellos que quieren oír, de aquellas fábulas, de aquellas eh, historias, de aquellas cuestiones que no están alineadas con la escritura. Hoy, más que nunca, fui muy fortalecido con la palabra, porque no solo fui fortalecido, sino que fui cimentado en esa relación que el Eterno quiere eh, que tengamos por medio de la emuna. Y fíjense que justamente los cimientos de muchos ministerios, incluyéndonos nosotros, es que Yeshua es Adonai, primer fundamento, de que fuimos despertados, de que fuimos atraídos, primero sostenidos con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, pero ahora fuimos atraídos, después de haber malgastado nuestra herencia, fuimos atraídos nuevamente a reflexión, a volver a la casa del Padre, y el Padre, antes de que nosotros pongamos un pie en la casa, Él ya salió al camino, fue Él. El Padre no envió a otro, el Padre no envió a un segundo, el Padre no envió a un semidios, el Padre vino por nosotros, nos encuentra en el camino, nos da un beso en el cuello y nos dice, cámbiate la ropa, no hay más nada eh, eh, no hay más nada de qué correr ni de qué esconderse. Yo tenía un hijo muerto, pero hoy está vivo. Sí, nosotros somos Efraín, somos el hijo pródigo. Y mientras que el hermano mayor se quedó en la casa y le recriminó al padre, todo este tiempo te serví y ni siquiera me diste a mí el cordero más gordo. Y el padre le responde, no te preocupes, ven, festeja, porque este hijo estaba muerto, pero hoy vive.
Eso es lo que sostiene de que Yeshua es Adonai. Eso y otros fundamentos bíblicos, obviamente. Desde que Bereshit comienza diciendo en el principio, hasta el libro de revelaciones que termina diciendo, amén. Yeshua dijo, yo soy el principio y el fin, el Aleph Tav, traducido como Alfa y Omega, y después dijo, yo soy el amén. Así que desde que yo abro Bereshit hasta que termino el libro de revelaciones, desde que yo comienzo con la Torá, paso por el Tanaj, paso por los profetas, que obviamente son parte del Tanaj. Termino confirmando todo esto anterior con el Brit Hadashah. Cuando termino el Brit Hadashah, ahí sigue estando el atributo de Yeshua, de Elohim, de nuestro Adón. Este fundamento principal y otro fundamento es que somos parte del pueblo disperso en las naciones. Somos aquellas tribus, aquel Efraín que se dispersó, que se iba a multiplicar por medio de la tribu de José. Ese Efraín que es multiplicación quedó disperso en las naciones y ahora de nuevo, por medio de aquellos pescadores se lanzaron redes y en esas redes, ahí estamos nosotros. Somos las tribus dispersas, los expatriados, como dijo Pedro. La dispersión, eso somos nosotros. Y lo tercero, que la Torah sin Yeshua es legalismo. Y Yeshua sin Torah es libertinaje. Yeshua, la Torah hecha carne, el verbo, la davar, la palabra, la expresión, la manifestación corporal, la expresión corporal de la deidad. Esos son los fundamentos de este ministerio. Y que nadie nos permita, que nadie nos va a mover fácilmente de nuestra forma de pensar. No porque seamos necios, ni sabios en nuestra propia opinión, sino porque el Ruach hace que todo esté perfectamente alineado con esta verdad. Y bueno, ¿y por qué ya llevo, y estoy verificándolo, por qué ya vamos 7 minutos casi, 8 minutos con esta introducción? Porque justamente, lo que está ocurriendo es que se están levantando doctrinas que van en contra de estos fundamentos. Primera doctrina que se está levantando, y es la más fuerte de todas, es decir que Yeshua no es Adonai, que es el Hijo, que es un siervo, que es inferior, que si fue considerado, como dice el Salmo, el menor de los ángeles, y ningún hombre puede subir al cielo. ¡Wow! Están usando todos esos recursos para fomentar una doctrina que dice que Yeshua no es Adonai. Por eso comencé diciendo que este ministerio, como el de otros muchos, tiene como fundamento, como piedra angular, a Yeshua como Adonai. Segundo, hay una corriente muy sutil que claramente no entendió o no comprendió o se desprendió por el afán, por ir en búsqueda de algo mucho más místico, de algo que los ilumine, y no solo los ilumine, sino que esa luz la puedan mover fácilmente conforme a donde ellos consideren ir o consideren que iluminen. Y estos dicen
que el concepto de Goyim, gentiles, es un concepto totalmente independiente a las tribus dispersas. Y eso es una falacia. Y es una falencia doctrinal. Muy poco se está levantando un movimiento que dice que Yeshua, al mencionar que él solo vino a buscar las tribus perdidas de Israel, que eso lo cumple antes de morirse. En ninguna parte del Evangelio se nombra que Yeshua haya llamado, convocado, redimido, como quieran llamarlo, a todas las tribus. No las mencionan ni siquiera las tribus. Entonces, tienen este concepto que dice, bueno, Yeshua ya confirmó y afirmó al Israel bíblico en su primera venida, y ahora lo único que queda es nosotros, los extranjeros, los gentiles, que estamos dispersos, que nadie nos haga creer que somos parte de Israel. ¡Wow! Lo escuché de personas que intentan adoctrinar y dar enseñanzas falsas, o por lo menos sus propias enseñanzas. Es lamentable. Y otra doctrina, también es que ahora, ya que cumplimos la Torá, las obras de la Torá nos van a salvar. Pensamiento que se enfrentó Yeshua, pensamiento que después, años más tarde, se enfrentó Pablo. Entonces tenemos esto, que de alguna u otra forma las doctrinas se siguen manifestando. ¿Sí? De alguna u otra forma, las doctrinas siempre están al pie de la letra. Entonces, hay algo que realmente me consuela, y es el saber de que, independientemente de las doctrinas, independientemente de todo lo que quieran decir o hacer, la perseverancia de los santos, dice la Escritura, es esta. La emuná de Yeshua, la misma fidelidad que tuvo Yeshua, y los que se mantienen en la palabra de Adonai. Esta es la perseverancia de los que están apartados, de los Kadoshim, de los santos. Entonces, hermanos, perseveremos en esto, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No perseveremos en otro evangelio, en otra doctrina, no corramos nuestros ojos, enfoquémoslo en el dador de la vida, en aquel que fue autor y consumador de nuestra emuna, de la fidelidad que nos dio él. Y el tercer concepto que también se derriba es la idealización o la necesidad de un templo para ir de nuevo a sacrificar corderos, cabras, becerros y toros. Entonces, hermanos, son fundamentos doctrinales de los cuales muchos escuchan, muchos están conviviendo, y tristemente, lo que a mí me preocupa, y ahora sí se los digo, y realmente estoy orando y pidiéndole al Eterno que me dé el querer y el hacer para ocuparme con respecto a los nuevos, con respecto de aquellos que alguna vez fuimos nosotros y cansados de la doctrina, dijeron, tiene que haber más. Hay algo más. Estoy escuchando un silbido apacible, estoy escuchando una voz. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Dice el profeta Amós. Entonces, cuidar a los nuevos
Es una tarea de todos. Y no porque si no los cuidamos se desvían, sino porque debemos ser atalayas de esta mujer. Debemos realmente ser pregoneros de la verdad. Debemos realmente llevar el estandarte del amor que nos da Yeshua y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero resulta ser que estas doctrinas hay un momento que pareciera que se olvidan o de que no tienen presente de que cuando el Eterno confirmó por medio de los apóstoles ese cimiento de la sana doctrina, lo hizo de una vez y para siempre. No tiene que haber nuevo fundamento, no tiene que haber un fundamento distinto, ni basados corriendo del lugar libros de la Biblia, ni tampoco basados en documentos o en escritos que son evangelios fuera del canon o apócrifos. No fundamentes tu fe, tu emuná, tu fidelidad a los mandamientos, no la fundamentes con otra cosa que no sea la misma escritura. Y ahora bien, parece una charla linda, parece un momento en donde el hermano Marcos se puso a hacer una suerte de reflexión y de catarsis, pero la verdad, la realidad, hermanos, es que ahora voy a defender este ministerio con las únicas santas y sanas palabras que son de la Escritura. Miren como cada una de estas doctrinas que les nombré, vamos con las doctrinas que les nombré. Yeshua no es Adonai, somos gentiles y tenemos que, y no somos parte del pueblo de Israel, son doctrinas que solamente podemos depender de la Torá o solamente podemos depender de Yeshua. Otra doctrina, ambas doctrinas opuestas, pero al fin doctrinas y doctrinas de hombre. Y la cuarta, necesitamos un templo físico. Estas cuatro doctrinas, la primera se puede refutar simplemente comenzando a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay chance de que eso no pueda ser refutado. Eso es un invento de niños, pero válgame, porque de verdad que si las doctrinas logran convencer a los creyentes y los adoctrinan, justamente los adoctrinan en que Yeshua no es Adonai, si logran hacer eso en el corazón de los creyentes, entonces lo demás va a ser mucho más fácil. Los van a sumergir en un error doctrinal tan grande que hasta van a decir, ¿saben qué? Ya no sé si necesito a Elohim o no le necesito a Elohim, ya no sé ni quién es Yeshua, ya perdí mi identidad. Aquella identidad que nos dio Yeshua, ahora resulta ser que ya no sé ni quién soy. Me están entre rabinos, ¿sí? Entre canales rabínicos, exposición de la Torá rabina, más este grupo de maestros, de moré, que se hacen llamar. Nadie se haga por sí mismo maestro, porque tiene que saber que la condenación será más exigente. Sin embargo, estos mismos, copiando a los de mayor tiempo en este camino, están fomentando de que Yeshua no es Adonai. Si logran fomentar y ramificar esa doctrina, les puedo asegurar, hermanos,
que va a ser una enfermedad difícil de sanar, a menos que haya una teshuvá genuina. Porque recuerden lo que dijo el Señor: por cuanto aquellos que no han creído a la verdad, se les dará un espíritu de engaño. La primera de las 4 que les mencioné, totalmente refutable. Ahora vamos a refutar las otras 3. Y lo vamos a hacer con Efesios, capítulo 2. Y acá voy a poner la cita. Ya estoy armando bien la pantalla para que la podamos ver juntos de una manera. La agrando porque hay muchos que ven los vivos a través de los celulares. Y bueno, por amor a ellos es que también agrando las pantallas. Creo que ahí están viendo. Ok. Esta publicidad se la puedo borrar. Perdón, amados hermanos, la publicidad, pero Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11. Vamos primeramente a refutar aquellos que dicen que pueden ser salvos por obras. Por tanto, acordad de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. A ver, ya sabemos a qué contexto se enfrentaba Pablo. El mismo contexto al cual se enfrentó Yeshua, que decía, esto es tradición, que decía, solamente son salvos, ¿sí? Solamente son salvos si son circuncidados en la carne, ¿sí? Si la circuncisión en la carne, si no son circuncidados en la carne, entonces no son salvos. Eso es lo que decía la tradición. Y Pablo le dice, ustedes eran gentiles en cuanto a la carne, eran llamados en circuncisión. ¿Por qué eran llamados así? Por la llamada circuncisión hecha con mano, dice, en la carne. Quiere decir esto, Pablo, el mal uso de la circuncisión. La circuncisión, señal de pacto, pero el mal uso de la interpretación y enseñanza de la circuncisión miraba despectivamente a aquellos que no eran circuncidados y les decía ahí va, la incircuncisión. Aquellos que no tienen señal de pacto, aquellos que no pueden entrar en el pacto con el Eterno, aquellos sí, porque nosotros podemos. Entonces Pablo le dice, no se olviden que en aquel tiempo estaban sin Mashiach. Ustedes, los que son llamados incircuncisos, estaban sin Mashiach. ¿Alejados de quién? ¿De la ciudadanía gentil o de la ciudadanía de Israel? Acá se cae la otra doctrina que dice que no somos pueblo de Israel. Porque el hecho de tener ciudadanía de Israel no solamente se trata de una documentación oficial. Acá lo que Pablo está diciendo, ¿sí?, a los efesios, o a los éfesos, como le quieran llamar, lo que les está diciendo es, a ustedes estaban alejados de su identidad. En aquel tiempo sin Mashiach, estaban alejados de su identidad, que es aquellos que son gobernados por Elohim, Israel, o Yisrael. Por lo tanto, al estar sin identidad, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza, o sea que hay más de un pacto prometido. Claro que sí.
Claro que hay más de un pacto prometido. Por eso Pablo dice ajenos a los pactos, en plural. ¿Por qué? Porque en Gálatas 3:29 dice que si ustedes son de Mashiach, ciertamente dice, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Linaje y herederos. Esos son los pactos de la promesa. Son los mismos que le hace el Eterno a Abraham, no Abraham, Abraham, todavía no había sido su nombre cambiado, Génesis 15, Bereshit 15, y ahí, del 1 al 6, está el pacto que el Eterno le dice, y finalmente Génesis 15, 6, la escritura dice, y Abraham creyó, y su creer le fue contado por justicia. Wow. Wow. Esa es la emuná de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nada de una circuncisión de por medio. Eso fue la señal, pero no fue la promesa como tal. Entonces, amados hermanos, aquellos que dicen que no somos el pueblo de Israel, acá Pablo está diciendo todo lo contrario. Porque tener identidad en Israel, no en el Estado de Israel actual, no en la porción que quedó por pura misericordia del Eterno, sino el Israel bíblico, el que está conformada por las 12 tribus. Entonces, si no tengo mi identidad, estoy ajeno al pacto. No tengo esperanza. Es más, no tengo ni Elohim en el mundo. No tengo, cuando dice y sin Elohim en el mundo, no se está refiriendo a un Dios cualquiera en este mundo. Se está refiriendo a alguien que me gobierne en este mundo para mostrarme, por medio de la Torah, cómo debo dirigirme en santidad, en rectitud y en integridad. A eso se refiere cuando dice, no tengo Dios en el mundo, no tengo alguien que realmente ni Elohim, ni Adonai. Pero ahora tenemos esperanza. Pero ahora en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. La sangre que cubre multitud de errores, que cubre multitud de pecados. Esa es la sangre que de nuevo nos hizo cercanos. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A ver, hay una doctrina que me dice que no me tengo que creer el cuento de que soy una tribu perdida de Israel en la dispersión, que soy un gentil. Eso es lo que dice esa doctrina. Pero acá Pablo me está diciendo, porque Yeshua es nuestro shalom, y de ambos pueblos hizo uno. Cuando Pablo hace una mención en sus epístolas, no las está haciendo desde una visión imaginaria o desde un anhelo del corazón o un deseo emocional. La está haciendo con fundamentos de Torah. Y las está haciendo con los fundamentos de los profetas. Porque fue a Ezequiel que se le dijo, pon los dos palos en tu mano y uno será Efraín y el otro será la casa de Judá. Uno será la casa de Israel y la otra la casa de Judá. Y de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. O sea, Pablo, ¿a qué se refiere? ¿Con qué pueblos? ¿Con qué pueblos? Ezequiel 37:19.
Leamos. Espero que se esté viendo. Ezequiel 37:19. Diles. Voy a leer la PDT, que es la versión que a mí la verdad. Diles que el Señor Adonai dice: tomaré la tribu de José, que está en manos de Efraín, y las tribus de Israel, que están relacionadas con él, y las uniré a la tribu de Judá, y los haré uno solo. Serán uno en mis manos. Serán uno en mis manos. Y entonces Pablo dice, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esa pared, ¿sí? Esa, eh, 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 eso que nos separaba y nos dividía, ese muro, la quita Yeshua. Yeshua es la que la quita. Entonces, acá se cae completamente lo que están enseñando algunos de que no somos más que gentiles. Ojo, porque de nuevo están atentando contra nuestra identidad. Atento con eso. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuidado con esto. Cuidado con esto. El sacrificio de Yeshua abolió en su carne la enemistad, no la ley. La enemistad. Yeshua reconcilió, ¿sí? Hizo ofrenda de reconciliación, como está escrita en Levítico. Hace ofrenda de reconciliación para que tengamos paz de nuevo en la relación que habíamos perdido. Y dice la ley, y escuchemos bien, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No está hablando de la ley de Dios, está hablando de aquellos mandamientos que se expresaron como una orden directa, ¿sí? Y esta ley de los mandamientos expresados en ordenanza, Pablo no se está refiriendo a la ley de la tradición que decía que la ordenanza para ser salvos y pertenecer al pueblo era por medio de la circuncisión. Esto fue abolido por Yeshua. No la circuncisión, sino el usar la circuncisión para acceder al pueblo del Eterno, para acceder al pacto con el Eterno. Miren, les vuelvo a repetir algo. Pablo no estaba en ningún trance ni había tomado nada raro. Si nos vamos a ver 15, a partir del versículo 7 en adelante, ahí está el famoso Brit Habetarim, el pacto de las mitades, y en ese pacto solamente se confirmó, porque en el versículo 7 Abraham le dice: ¿cómo he de saber esto? ¿De qué manera me vas a afirmar, Adonai? ¿De qué manera me vas a confirmar que realmente me vas a cumplir esta promesa? Entonces, ahí Adonai le dice: ve y busca. Ve y busca, le dice. Un becerro, un carnero, una cabra, una oveja y 2 palominos. Y ahí Abraham hace el pacto de la mitad, es el Brit Habetarim. Pero en ese pacto Abraham no participa. Tradicionalmente, las dos partes, cuando decía un pacto de mitades, tradicionalmente tenían que pasar por el medio de los animales abiertos al medio, partidos a la mitad literalmente, y el que fallaba en el pacto le tenía que ocurrir lo mismo que esos animales. Sin embargo, en Génesis, capítulo 15, a partir de versículos 9 en adelante, ahí Abraham nunca es partícipe del pacto, sino que es el mismo Adonai que se presenta, dice la Escritura, con antorcha de fuego y horno humeante. No había circuncisión para entrar en ese pacto. Y acá los tradicionalistas, los legalistas, están diciendo que si no están circuncidados no pueden ser parte del pueblo.
Eso es lo que abolió Yeshua. Y para crear en sí mismo, en él mismo, en Yeshua, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Adonai a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Yeshua los une, en su muerte se consume el pecado, es perdonado el pecado, y cuando resucita, lo que hace es, se efectúa, se presenta como primer fruto, esa unión de aquellos dos pueblos, ahora como uno solo. Y mata, dice, en la cruz las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Nosotros. ¿Y quiénes estaban cerca? Los judíos. Los Yehudim, de la tribu de Judá. Ellos estaban cerca. Anunció la buena nueva de paz a todos, a los lejanos y a los cercanos. Porque por medio de él, versículo 18, porque por medio de Yeshua, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre, a Abba. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Adonai. ¿Quién es la familia de Adonai? Es simple. Sepamos quiénes son los patriarcas, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la familia de Adonai. No hay otra. No hay otra congregación, no hay otra iglesia, no hay otro pacto. No hay un cambio de página, no hay otra historia. Es el mismo Adonai queriendo redimir, atraer el corazón de su pueblo y de su familia. Y es el mismo Adonai el que ya no nos hace más extranjeros ni advenedizos, sino que nos hace conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Somos parte de su pueblo. Ya se cae la segunda doctrina. Ahora dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo. Escuchen, fundamento de apóstoles y fundamento de profetas, pero no de los profetas actuales, sino de los profetas que están escritos. Así que aquellos que solamente basan sus estudios y sus enseñanzas, son aquellos que están basando sus estudios y sus enseñanzas solo en la Torá, están con la mitad del fundamento. Porque la edificación completa es fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero la principal piedra de toda la construcción es Yeshua mismo. Wow. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser, escuchen, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada. Wow. Di un estudio esta semana acerca de la morada, lo tienen ahí, búsquenlo, que lo di el miércoles, creo, si no me equivoco. Miércoles o jueves, lo di de manera escrita. ¿Sí? Lo di de manera escrita. Que hablé hace 3 días, sí. Sí, hace 3 días. Que habla de la Shejina, ¿sí? De la Shejina, la morada. La morada de Adonai en el espíritu. Acá, amados hermanos, derribamos la cuarta doctrina. La que necesitamos un templo para ir de nuevo a matar animalitos y transferir nuestros pecados a esos animales. Dicen, no, pero no nos olvidamos de Yeshua. Nosotros estamos haciendo esto porque ahora que está el templo, lo hacemos, pero no nos olvidamos de Yeshua. Esto es una mentira. Es una mentira. ¿Saben por qué? Porque el hombre tiene la facilidad natural
y tiene la decadencia natural y espiritual, tiene la pobreza espiritual de creer que se puede valer por sí mismo, porque esto es desde el principio de la humanidad hasta los días de hoy. Nadie ha dejado de pecar. Ninguno hemos dejado de pecar. Es un principio de la condición. Entonces, no necesitamos ningún templo para ir a entregar, a comprar un animalito y transferir mis pecados. Y encima, transferir mis pecados, en el nombre de Yeshua le transfiero los pecados a esta cabra. ¿Qué? Vamos. Acá en Argentina diríamos a papá mono con bananas verdes. Eso no es bíblico. Ah, no, Marco, pasa que estás entendiendo mal a Pablo. Pasa que sos un romanizado. Pasa que todavía no saliste de Roma y de Babilonia. No me importa lo que me digan. No me importa lo que me digan. Porque la realidad es que Pablo, sea en la Septuaginta, sea en la traducción que sea en la Pellita, sea en la que quieran leer, Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22 dice, en quien todo el edificio, en Yeshua HaMashiach mismo, bien coordinado va creciendo para ser un templo, lo voy a agrandar de manera tal que lo puedan ver hasta inclusive en la China. Un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Pablo le dijo lo mismo. Pablo dijo lo mismo, se lo dice a los Efesios, y también se lo dijo a los Corintios. ¿No saben ustedes que son morada del Ruach HaKodesh? ¿No saben ustedes que son morada del Ruach HaKodesh? ¿No saben que ustedes son aquella morada, aquella Shekinah? Ustedes son aquella semejanza. Y en ustedes también morará el Ruach de santidad. Pero la única manera, y ahora lo quiero ver un rato, pero la única manera avísenme si hay algún problema, por favor. Pareciera que no. Ok, entonces, la única manera de que nosotros podamos ser morada del Ruach HaKodesh, ser partícipe de ese edificio que es santo y apartado para Adonai, es que la verdad esté en nosotros. Y esa verdad es Yeshua. No hay otra verdad. La única verdad es Yeshua. Y con este Efesios capítulo 2 se derriba toda teoría y todo concepto doctrinal de los que venía mencionando anteriormente, ¿sí? De estos 4 conceptos que quieren adoctrinar, correr del lugar a aquellos que están con hambre y sed de justicia. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Baruch Hashem Adonai, que tengan un excelente Shabbat, que puedan reflexionar y meditar en estas palabras, y que el Eterno realmente les dé fortaleza, y no permitan, en el nombre de Yeshua, que nadie les arrebate nuevamente su identidad. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte, fuerte abrazo a todos y que tengan y que continúen en el camino, la verdad y la vida. Shabbat Shalom.